Génesis capítulo 1, número 20. O vamos a ver desde el verso número 1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y ¿qué? Y la tierra estaba como desordenada y vacía. En el principio creó Dios, ¿qué creó? Los cielos y la tierra. Cuando un ingeniero o una persona que trabaja en la ingeniería, lo primero que te enseñan es a pensar y a resolver problemas. Y cuando tú estás en un lugar y hay una falla que no entiendes qué es, lo que tienes que hacer es regresarte al inicio. Y si quieres resolver un problema, en mi trabajo es así: cuando tenemos un problema y decimos, oye, es que ingeniero, está fallando esto, ¿qué está fallando esto? ¿Y por qué es? No sabemos. Ok, empecemos. Y dijimos, bueno, ¿dónde empieza la máquina? La máquina empieza acá. Ok, vayamos allá. Nuestros papás no eran ingenieros y no sabían resolver problemas. Llegaba tu hermano, mi hermano me pegó, y papá llegaba y le pegaba al hermano y luego después preguntaba por qué. Y luego le pegué, pero porque él me pegó primero con un zapato. Y lo vas con el otro, pum, le pegas. ¿Por qué le pegaste con el zapato? Pues sí le pegué, pero él me pegó con un palo. Y ahí vas otra vez. No nos detenemos. Si me pegó, a ver, ¿por qué te pegó, mijo? ¿Qué hiciste? A todos se nos olvida alguna vez, ¿verdad? Esta parte es importante, diga conmigo: y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. Importante. Vamos hasta el verso 20. Cuando Dios hace el mar, cuando Dios separa las aguas de la tierra, y a lo seco llama tierra y a las aguas llama mares. Cuando Dios hace la luz, cuando hace la lumbrera mayor, la lumbrera menor, cuando hace todo esto, Dios hace lo siguiente. Ya que lo hace, ya que lo separa, Dios hace algo. Dice, dijo Dios: produzcan las aguas, ¿qué? Seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Versículo número 21. Y creó Dios, ¿qué creó Dios? Los grandes monstruos marinos y todo lo que se mueve, que las aguas produjeron según su ¿qué? Su género, y toda ave alada según su especie. Y vio Dios que era bueno. Versículo número 22. Y lo bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves. ¿Dónde? Escuche, cuando Dios hace a los animales, dice Dios, y hace animales, dice, y reproduzcanse según su género, dice la Biblia. ¿Estás conmigo? Y dice, según su género, reprodúzcase todo esto. Dice, pero los mares producen animales, monstruos marinos, peces, ballenas, todo. Y después dice, y llenad las aguas, dice, diciendo, fructificamos, y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves. ¿En dónde? En la tierra, no en las aguas, ¿verdad? Cuando Dios crea toda esta tierra, hay algo que Dios crea: una atmósfera para que algo pueda habitar en ella. Cuando Dios quiere hacer peces, Dios no hace peces y después hizo los mares, ¿o sí? Dios tiene un diseño y dice, ¿sabes qué? Necesito animales, necesito peces. Dice, ok, para hacer peces primero tengo que crear una atmósfera para que esos peces puedan vivir. Y cuando hace las aguas, dice, ahora sí, aguas produzcan. Dios no le ordena a las aguas a producir animales no marítimos hasta que hace la tierra. Forzosamente las aves pueden volar sobre el mar, pero necesitan un lugar donde reposar. Y entonces Dios no fue que creó las aves y después dijo, ay, y la ave cansada de que apúrate Dios con la tierra porque no puedo descansar. Cuando la ave empezó a volar sobre el mar, llegó un momento en que se cansó y Dios dijo, no te preocupes, ya lo tenía presupuestado, ya estaba preparado. Dios nunca va a hacer nada
fuera de su atmósfera. ¿Está conmigo? ¿Qué pasa? Escucha, ¿qué pasa si yo tomo un pez? ¿Cuál es la atmósfera de un pez? ¿Qué pasa si yo saco al pez de su atmósfera? Si lo saco 3 segundos, ¿se morirá? Si lo saco 10 segundos, ¿se morirá? Si lo saco media hora, ¿se morirá? Todo lo que sacas de su atmósfera se muere. Todo lo que sacas de su atmósfera es muerte. Cuando Dios creó al hombre, primero creó una atmósfera. Primero creó una atmósfera para que el hombre pudiera habitar. Primero preparó tu atmósfera y después te formó para que pudieras vivir. Pero cuando Dios hace el hombre, Génesis capítulo 2 o versículo 27, Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, dice así, escuche lo que dice su palabra. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre como a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y Dios nos hizo con una característica, ¿amén? La característica que nos hace señorear sobre cualquier bestia y sobre cualquier animal. Verso 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó. ¿Qué pasa? Varón y hembra los creó. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos. No fue tu papá, fue Dios quien nos creó. Su palabra dice que somos el fruto de un plan, de un propósito trazado por Dios en esta tierra. Y cuando Dios nos crea, Génesis capítulo 2, Dios hace esto. Dios hace preparar una atmósfera. Versículo número 6 dice así: sino que subía de la tierra un vapor el cual regaba toda la faz de la tierra. Verso 7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. ¿Qué sopló? Aliento de vida. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo, y fue el hombre un ser viviente. Verso número 8. Y Jehová Dios plantó un huerto del Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Escucha, y después de que Dios, por eso le dije que primero hizo al hombre y después lo plantó en el huerto, ¿okay? Esta fue la única cosa que Dios hizo diferente. Escucha, lo demás no, lo demás fue al revés. Primero hizo los mares, después hizo los peces. Primero hizo la tierra, después hizo las aves. Al hombre lo hace y lo planta sobre la tierra. Y cuando lo planta sobre la tierra, Dios hace un huerto y después lo planta en un huerto. ¿Está conmigo? Y es la demostración, escuche, es la demostración de que un hombre puede vivir toda su vida sin Dios. Que hay personas que van a llegar a 80, 100 años sin haber nunca reconocido a Dios como su Dios. Hay personas que van a llegar a los 70, 60, a los 110 y que pueden vivir en una tierra y que no puede, quizá no pasa absolutamente nada. Y aquí es la explicación a lo que mucha gente hace y dice: es que mira, yo no necesito a Dios, estoy trabajando, me va bien, tengo mi esposa, tengo mis hijos, no le hago daño a nadie. Esta es la explicación, escucha, porque cuando fuiste creado, Dios puso la atmósfera a la tierra. Y en la tierra puedes tener vida física, pero no vida espiritual. Porque Dios hace una transición. Cuando Dios hace al hombre, lo pone sobre la tierra para que tenga vida física. Pero después Dios hace un huerto para que tenga una vida espiritual. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Ojo, importante este punto. Dios ya había creado al hombre. Primero Dios hace una atmósfera, después Dios hace lo que va a vivir en esa atmósfera. Dios hace la tierra, hace la atmósfera y crea al hombre. O sea, que para tener vida física solo necesitas mantenerte en esta atmósfera. Pero después Dios hace una marca, y esto es importante que te lo diga. A lo mejor no me conviene decírtelo, o a lo mejor no te conviene que te lo diga, pero tengo que decírtelo. Amén. Porque esa es la verdad. ¿Y a cuánto nos gusta que nos hablen con la verdad? En pocas palabras, lo que te estoy diciendo es que puedes irte de aquí hoy y no volver a regresar nunca a Dios, y como quiera vas a vivir 80 o 100 años. Porque estás en la atmósfera que necesitas para poder tener vida física.
¿cómo acortaría mi tiempo en esta vida cuando yo trate de salir de mi atmósfera? Si yo intento entrar a la atmósfera de los aires y me aviento de un edificio de 20 pisos, ¿viviré o moriré? Cuando intente meterme a la atmósfera de las aves, ¿qué va a pasar? Voy a morir. Cuando me meta a la atmósfera de la drogadicción, que no es mi atmósfera, ¿qué pasa? Probablemente vaya a morir. Pero después Dios crea otra atmósfera y primero hace la atmósfera antes de ponernos a nosotros ahí. Y Dios crea la atmósfera del huerto del Edén. Y esta es una atmósfera distinta. Y Dios empieza a crear esta atmósfera, empieza a hacer el huerto y empieza a poner ríos dentro de ese huerto y empieza a poner alimento delicioso dentro de ese huerto. Y Dios de repente dice: ¿sabes, Adán? Ahora quiero darte una vida que es una vida diferente. Y ahora te daré una vida en mi presencia. Y lo pone dentro de su atmósfera. Y cuando está dentro de esa atmósfera tiene beneficios. Hay cosas que puedes disfrutar y que puedes ver. Hace algunos meses hubieron unos hombres que quisieron ir a ver el Titanic, ¿se acuerdan? Y entran a un submarino. Y cuando se sumergen a una atmósfera que no es la de ellos, obviamente empiezan a ver cosas que antes nadie había podido ver. Amén. Y a disfrutar de cosas que nadie había podido disfrutar. Y usted sabe lo que pasa, se descompone y hay una implosión. ¿Por qué hay una implosión? Porque están fuera de su atmósfera. Dios pone una atmósfera y dice: dentro de esta atmósfera hay cosas que una persona física no va a poder ver. Amén. Y lo planta en el huerto. Y lo demás te lo voy a explicar. Cuando Dios pone al hombre sobre el huerto, le dice: ¿sabes qué? Aquí vas a labrar, vas a trabajar, pero vas a trabajar diferente. Afuera se trabaja de una forma. Afuera se trabaja con dolor. Afuera estás solo, pero aquí está mi presencia. ¿Está conmigo? Afuera sudor, afuera no llueve, mi hijo. Afuera en algunos lugares llueve, en otros no llueve. Aquí nace un vapor que no ocupas lluvia. ¿Estás conmigo? Aquí no tienes que esperar el tiempo de la cosecha. Aquí siempre hay fruto. Pero esto no es en la tierra, esto es en mi presencia. ¿Estás conmigo? Y Dios crea una atmósfera para estar en su presencia. Pregunta: ¿para qué Dios hace esto? ¿Por qué no? Si Dios es omnisciente y Él está en todas partes, ¿para qué hace un huerto cuando puede estar en toda la tierra? ¿Estás conmigo? Te lo voy a explicar y vamos a usar la lógica para poderlo entender. Ahí te va. Y estas son las cosas que a veces uno no entiende de Dios y dices: ¡ay, Señor! Pero su palabra dice que sus pensamientos no son vuestros pensamientos. Y dices: Dios, el creador de todo, el rey de reyes, el omnisciente, el que está en todas partes, hace un huerto donde dice: ok, yo puedo estar en todas partes, pero aquí el Hijo está. Y se sale de la tierra y se pone en un huerto y le dice el hombre: y te voy a decir una cosa, en esta atmósfera quiero que vivas, en la atmósfera donde está mi presencia, y se lo trae al huerto. El propósito de Dios no era solo crear al hombre, no. El propósito de Dios era crear a un hombre que tuviera su imagen y que tuviera su semejanza. Y dijo Dios: la única forma de que Él tenga mi imagen y mi semejanza es estando conmigo. Y Dios crea un espacio especial donde Dios le dice: sabes, en esta parte aquí habita mi presencia. Y dice la palabra de Dios que Dios se paseaba por el huerto, que Dios hablaba con Adán cuando estaba en el huerto. Cuando lo planta en el huerto, Dios platicaba con él y decía: Adán, ¿sabes qué? Ahora vamos a trabajar, vamos a hacer esto. Hoy le vas a poner el nombre a todos los animales del mar. Y el día siguiente: oye, Adán, ahora ayúdame con esto, ahora ayúdame con lo otro, ahora ayúdame con aquello, ahora reproduzcanse, tengan hijos. ¿Estás conmigo? Y Dios empieza a tener una relación personal con Adán. Diga conmigo: esto es en el huerto.
No es fuera del huerto, ¿verdad que no? Pero llega un momento donde Adán, usted sabe la historia, se acerca al árbol que dijo Dios que no debía acercarse, no debía comer. Y usted conoce la historia porque yo he predicado mucho sobre eso. Llega una serpiente y la serpiente le habla y le dice: ¿con qué dijo Dios que no puedes comer de todo árbol? Y dice: no, de todo árbol sí, pero de este no. Y dice: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto serás como Él. Diga conmigo: serás como Él. Y cuando Él le dice eso, algo pasa con Adán. Que Adán llegó un momento en el que dijo: hey, puedo ser como Dios. Y dice que vio a Adán, volteó y dijo: Eva, perdón. Es que Adán y Eva son una sola carne, por eso dije Adán. No, Eva lo vio y dijo: Eva, pues no está tan mal, se ve bueno para comer. No sé cuánto tiempo estuvo Eva viendo ese fruto, pero nunca le pareció bueno para comer. Pero dice la Biblia que cuando la serpiente le dice: no morirás, sino que sabe Dios que serás como Él, dice que volteó y dijo: pues se ve bueno para comer. Escucha, no le faltaba absolutamente nada, pero lo que motivó a arrancar ese fruto y comerlo, ¿sabes qué fue? Que podía ser como Dios. ¿Estás conmigo? Que podía ser como Dios. Cuando come de eso, cuando le da a Adán y Adán sabe de lo que se trata, Adán come de ese fruto y cometen el peor error de su vida. ¿Qué, pastor? ¿Comer del fruto? Diga conmigo: no. Diga conmigo: no. ¿Sabe cuál fue el peor error de Adán y Eva? Querer ser como Dios. El peor error de Adán y Eva no fue comer del fruto, fue querer ser como Dios. Escucha, no puedes dar lo que no tienes. ¿Estás conmigo? El que es chismoso no puede dejar de decir chismes. Amén. El que es mentiroso no puede dejar de decir mentiras. Difícilmente te va a hablar verdad. Amén. El que es peleonero difícilmente va a dejar de pelear. Necesita que Dios transforme su vida para que busque la paz, no la guerra. Amén. ¿Y qué crees que vino a hacer la serpiente? A dar lo que tenía. Y él en su corazón, ¿sabes qué quería? Ser como Dios. ¿Y sabes qué le ofreció a Adán y Eva? Ser como Dios. Y por la misma razón son rechazados de la presencia de Dios. Y uno es rechazado del cielo y otro es rechazado del cielo en la tierra, llamado huerto. Por la misma cosa, no por comer, no, por querer ser como Dios al comer. Y se enoja tanto Dios. Algo pasa, pero todo el que se está equivocando, lo primero que hace es alejarse. El que está en pecado, lo primero que hace es cohibirse. Y empieza a sentir que nadie le habla y en realidad es él que se aparta. Porque esa es la primera característica de un pecado. Y cuando Adán ve eso, dice la Biblia que escucha que Dios empezó a pasear por el huerto y dice la Biblia que se escondió. Y cuando Dios le pregunta: ¿dónde estás, Adán? Y le dice, se pone al mismo nivel de Dios. Y en vez de adorarlo, le cuestiona: te equivocaste con la mujer que me diste. Te equivocaste, Señor. Y le dice: la mujer que me diste, que yo no te pedí, que estaba dormido y cuando me levanté dije: ah, chis, ¿esta qué? Está guapa y todo, pero ¿qué? Le dice: la mujer que tú me diste, la mujer que yo no te pedí, la mujer que tú fuera de mi voluntad me entregaste, me engañó. Y no sé qué Adán esperaba, que Dios dijera: oh, Adán, perdóname.
¿Cómo puedo arreglar este error? ¿Sabes qué hizo? ¿Sabes cuál fue el error de Adán? Que por primera vez, cuando Dios se presentó, no se humilló, sino que se exaltó a sí mismo delante de Dios. Estás muerto espiritualmente cuando vienes delante de su presencia y en lugar de postrarte, le dices: ¿por qué, Señor? Y le dices: bendíceme, porque el trabajo que me diste no me alcanza, porque el hombre que me diste no cambia, porque el hijo que me diste no es un hijo bueno, porque lo que me das no me alcanza. ¿Estás listo para morir espiritualmente? Cuando te sientes como Dios, en lugar de humillarte delante de Dios. La alabanza y la adoración no es otra cosa más que humillarse delante de un Dios. Solo un hombre que se siente igual a otro no es capaz de humillarse a nadie. Solo sentirte igual a Dios te llevará a no quererte humillar. Te llevará a no querer poner tus rodillas en el suelo. Te llevará a no querer alabarlo ni adorarlo. Te llevará a no querer reconocerlo como el único Dios. Sentirte igual que Él. Hay lugares donde no eres capaz de honrar solamente si crees que no están por encima de ti. Esto es muy humano, esto es muy natural, esto es muy terrenal. Solamente tú eres incapaz de darle alabanza cuando no crees que tu Dios es mayor que tú. Cuando te sales de la atmósfera, algo va a morir. Cuando te sales de la atmósfera de la amistad se va a romper. Cuando te sales de la atmósfera de la honra se va a morir, se va a perder. Cuando te sales de la atmósfera de la familia se va a morir. Todo tiene una atmósfera y hay que aprender a cuidar la atmósfera donde estamos. Amén. Afuera se vive de una manera, en la presencia de Dios se vive de otra forma. Y cuando yo intento traer el mundo hacia lo de adentro, voy a morir. Pero cuando yo traiga lo de adentro hacia afuera, voy a vivir. Dios va a estar solamente donde está su atmósfera. Te voy a decir algo: tú puedes ser mi amigo, tú puedes ser mi congregante, puedes ser mi hijo espiritual, como tú lo quieras tomar. Y hay lugares a los que tú vas a ir y yo nunca voy a ir. Hay personas con las que te vas a sentar a la mesa y tú sabes que yo no me voy a sentar a la mesa. Hay personas con las que yo no voy a compartir, no pienso compartir ya. Y tú sabes que vas a ir a lugares donde te vas a sentar y tú no puedes decir: híjole, ¿por qué mi pastor no está aquí? Pues tú sabes que no puedo estar ahí. Con Dios es exactamente lo mismo. Tú puedes venir a la presencia de Dios y hay lugares a donde vas a ir y dice Dios: yo no voy a ir, esto no me honra, esto a mí no me enaltece, esto a mí no me adora, esto a mí no me exalta, esto a mí no me reconoce. Dice Dios: yo ahí no puedo entrar, ve tú si quieres, pero aquí te espero en este huerto. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Quieres estar conmigo? Camina en esta atmósfera. ¿Quieres estar fuera de mí? Camina en la atmósfera que tú quieras. Y esto es lo que muchas veces nos pasa a nosotros, que estamos viviendo una vida y salimos de esa atmósfera y decimos: no, yo soy cristiano, yo amo a Dios, yo soy hija de Dios, soy hijo de Dios y todo lo que, en otra atmósfera, pero eres hijo de Dios. Y esto se puede. Sí se puede. Porque Dios hizo el huerto después de crearte a ti. Y Dios dijo: no necesitas esta atmósfera para sobrevivir, necesitas esta atmósfera para que yo esté contigo. Y esto es lo que nos está pasando constantemente, que desde que Jesús entregó su vida en la cruz podemos entrar y salir a su atmósfera cuando nosotros queramos. Y esto es lo que está pasando, que mientras que está la presencia de Dios entramos a su atmósfera, y cuando no está la presencia de Dios nos metemos a la atmósfera que queremos, creyendo que Dios está ahí. Y déjame decirte una cosa: Dios no puede estar ahí. Lo peor de todo es cuando tú te sales de su atmósfera tanto, que te acostumbras tanto a lo que hay allá afuera, que llegas acá adentro y quieres traértelo de afuera aquí adentro. Y puedes estar aquí, porque el huerto no es un lugar físico, el huerto es un lugar espiritual. El huerto es lo único que nadie ha podido encontrar.
han encontrado restos del arca, han encontrado las tablas, han encontrado el tabernáculo, han entregado túnica de Jesús, han encontrado túnica de Jesús, han encontrado tantas cosas, pero el huerto es lo único que nunca nadie ha podido encontrar. ¿Sabes por qué? Porque el huerto no era un lugar físico, el huerto es algo espiritual. Pero del huerto sale aquel que no quiere menguar. Con Dios es exactamente lo mismo. Cuando llegamos delante de Dios y dice Dios, oh, hay personas, hay hijos, es mi hijo, claro que amo a mi hijo, pero nada más con ellos no puedo hacer equipo, porque ellos siempre quieren mandar. Quieren contarle cuentos a Cachirulo, quieren decirme cómo hacer las cosas. Llega el momento de alabanza y están así. La adoración están así. La predicación sale y al final fuera, es que no sé por qué Dios no me bendice. Con ganas de decirle, yo sí sé. Desde acá arriba se ve todo. Porque no estás en la atmósfera. Estás en el lugar, pero no en la atmósfera. Porque cuando te toca estar delante de Dios no quieres doblar el pie. Cuando estás delante de Dios quieres tutear a Dios. Quieres tutearte con Dios. Amén. Quieres tutearte con Dios. Y no es falta de humildad, es saber quién eres y saber quién eres tú. ¿Por qué se están perdiendo las generaciones? Porque no les quieren enseñar autoridad. Porque el maestro ya no es autoridad. Porque el maestro ahora es una persona a la que se le paga para que te enseñe. Dice, yo te estoy pagando, yo soy tu autoridad porque yo te pago. Y si dices lo contrario, viene la mamá a pelearse por ti. Y cuando le quitas el sentido de autoridad a una persona, le quitas la honra. Le quitas la alabanza y le quitas la adoración, le quitas el reconocimiento. Dios no puede estar donde no es su atmósfera. Dijo Dios, en mi presencia no haces lo que tú quieres, en mi presencia haces lo que yo quiero que hagas. Y esto es lo que causa conflicto en la cabeza de la gente, porque dice, entonces Dios es autoritario. Dios es Dios. ¿Y cuándo has visto un súbdito darle órdenes a Dios? Si te cuesta trabajo ver a Dios como Dios, verlo como un rey supremo, un rey digno de adoración, de alabanza y de culto, entonces para ti es esta predicación. Es que Dios es mi amigo. No, antes de ser tu amigo es tu Dios. Que Dios en su grandeza, en su misericordia, nos ame como hijos, se relacione como amigos con nosotros es otra cosa, pero sin perder el respeto. Una cosa es que Dios en su misericordia tenga una relación de amistad con nosotros, y otra cosa es que verdaderamente haya renunciado a ser Dios por ser tu amigo. Dios es Dios y tú eres su creación. Y como creación puedes tener una relación de padre e hijo si Dios lo quiere, porque así lo quiso, pero Él no está renunciando a ser Dios. El problema de nosotros es que cuando llegamos a Dios no nos metemos a su atmósfera, y en nuestra atmósfera entra la atmósfera de Dios, pero con su misma atmósfera. Amén. Hay gente que es rey en una parte, y cuando llega con Dios quiere seguir siendo rey. Y dice Dios, no. Delante de mí, yo soy el único rey. Mateo capítulo 14, versículo número 22. Varias cosas pasaron aquí. Creyeron que era un fantasma. 2, caminó sobre el agua. 3, hizo que Pedro caminara sobre el agua. 4, rescató a Pedro. Y cuando se mete a la barca número 5, se calma el viento. Cuando pasa todo esto, versículo número 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y ¿qué hicieron?
adoraron, diciendo verdaderamente, este es el Hijo de... ¿No acababan de ver milagros? Dice, hasta que vieron todo esto, entendieron que era el Hijo de Dios. Y por entender lo que era el Hijo de Dios, ¿sabes qué hicieron? Vinieron y adoraron. Estuvieron dispuestos a adorar cuando dijeron, este es el Hijo de Dios. Vas a estar dispuesto a adorar hasta que reconozcas de verdad que Jesús es el Hijo de Dios.